Los domingos son de el asado o las pastas, la familia o los amigos. Y de Falta en Vido, el magazine de los domingos. Hemos arrancado con todo esta mañana de domingo aquí en Radio M. Estamos haciendo un nuevo Falta en Vido, el número 51. ¿Sí? Nos hemos pasado con los festejos del programa número 50, haciendo esta segunda temporada. Y lo decía Luis, presentando lo que es la nota principal. Un gusto que nos damos poder contar con Aldo Ferrer, a quien tenemos en línea, Luis, y con quien queríamos conversar de distintos temas ya desde hace un tiempo. Aldo Ferrer, el doctor Aldo Ferrer, sí, economista, reconocido economista nacional. Yo te diría, Federico, tiene una vasta trayectoria, ¿no? Ha sido tremendo. Docente, ministro de Economía de la Nación en los 70, en una época donde el país realmente económicamente estaba impresionante. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, sí, casi no existía para tomar algunos apuntes de aquella época, ¿no? No es por hacer revisionismo, pero no existía, por ejemplo, el empleo informal en los 70. Bueno, a principios de los 70. 2% de desocupación, 28-30 puntos de Producto Bruto Industrial. Es un país impresionante. Bueno, allí en esa etapa caló el trabajo de Aldo Ferrer, por ejemplo, a través de la creación del Banco Nacional de Desarrollo, un organismo de financiamiento de pymes industriales en Argentina. Y siempre, digo, más allá de hablar del pasado, siempre una persona muy clara, Federico, a la hora de analizar la realidad. Por eso lo queríamos y lo convocar. hemos leído mucho. ¿Quién no leyó a Aldo Ferrer en la facultad? En la facultad, en el secundario, en el terciario, bueno. Sí, así que queríamos charlar un poco en perspectiva sobre lo que está pasando en América Latina, ¿no? ¿Cómo le va, profesor Ferrer? ¿Cómo está usted? Bien, ¿cómo está? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo le está pasando en estos días en Buenos Aires? Bueno, con un tiempo que no termina de mejorar, pero ya mejorará. Ya va a mejorar, seguro. Sí. Todo lo malo pasa. Ay, con todo este drama de la inundación que ha afectado tanto, tremendo, a tanta gente, en fin, pero bueno, esperemos que esto se supere. Ojalá. ¿Qué análisis hace de esta etapa en América Latina? Gobiernos que han vuelto a poner sobre la escena la idea de un Estado fuerte, un Estado con presencia, una suerte de estado de bienestar moderno, si se quiere, por así decirlo, con inversiones en educación, en salud, con mejoras, bueno, superando de algún modo las políticas neoliberales, de a poco, no completamente, pero superando las políticas neoliberales de la última dictadura, pero bueno, todavía con la agenda pendiente de un desarrollo integral, ¿no? Diversificado. Seguimos dependiendo de las materias primas en América Latina, ¿no? ¿Cuál es su análisis? Bueno, el suyo. Yo creo que usted se anticipó a lo que yo les puedo decir. La experiencia de las políticas neoliberales que habían dejado todo liberado al mercado fracasaron. Acá terminamos en una crisis fenomenal, la del 2001, con un deterioro social y económico gravísimo, y el país reaccionó frente a eso, recuperando el comando de sus realidades, endeudándose, recuperando el Estado Nacional, pagándole al fondo y recuperando la soberanía que antes estaba sometida a lo que nos decían que teníamos que hacer desde afuera. Y a partir de allí se produjo una recuperación importante en la Argentina y de diversas maneras. Cada caso de América Latina es distinto, claro. Es difícil generalizar, pero diría que hay un reclamo generalizado en los pueblos latinoamericanos por una realidad distinta, más justa, más equitativa, con más oportunidades. Y nosotros transitamos nuestro camino y después de haber tenido avances y haber logrado realmente en estos años, desde la salida de la crisis, vuelvo a insistir, recuperar el comando de nuestra realidad, aparecen problemas del desarrollo, la falta de dólares, las economías regionales, el tema de la inflación, la calidad del gasto público, la necesidad de un orden macroeconómico más sólido, que tenemos, son todos desafíos que están planteados a futuro, pero sobre la base de una realidad en cierto sentido más fuerte que la de otros tiempos, porque, vuelvo a insistir, el país está desendeudado, ha recuperado su soberanía,
ha recuperado la idea de que el desarrollo es un proyecto nacional, que esto no se delega en lo de afuera, que desde afuera no nos van a desarrollar, que tenemos que desarrollarnos desde nuestra propia capacidad, afianzando nuestra capacidad de decisión. Y nos queda mucho por hacer en ese terreno, pero creo que se han logrado cosas muy importantes que hay que fortalecer y muchas otras que faltan por resolver. Usted ha vivido muchas etapas en Argentina, distintas crisis cíclicas, periodos de gran inestabilidad. ¿Cómo analiza la actual situación? Bueno, creo que hay desde luego una serie de temas pendientes. El tema de la falta de dólares es una cuestión. Sí, la sí. inflación también está alta. Yo creo que hay varios problemas de la coyuntura que están planteados, pero está muy claro que esta situación no es la de otros tiempos en que estábamos en el medio del caos, en el marco del descontrol, de las decisiones de afuera. Esto no es así. Ahora hay una serie de problemas, pero razonablemente, digamos, la economía está bajo control y hay que aprovechar precisamente esa mayor gobernabilidad para resolver estos temas. ¿Cómo conseguimos los dólares que nos hacen falta? ¿Vamos a pasar la gorra afuera a pedir plata para tapar los agujeros? ¿O vamos a fortalecer la producción argentina, la tecnología, la industria, la capacidad exportadora? Tocó un tema central. En la industria, es decir, Sí. estamos planteados con los grandes desafíos y qué soluciones buscamos. Las soluciones están dentro del país, para integrarnos en el mundo, plenamente al mundo, porque tampoco se puede estar fuera del mundo, pero manejando nuestra realidad y no que nos manejen desde afuera o que lo manejen el país los grupos minoritarios que pueden tener posiciones dominantes, pero que, digamos, sus objetivos no son precisamente los del bienestar general. Claro. Así que yo creo que esta es la fortaleza de la democracia argentina, que es otro dato fundamental de nuestra historia, visto en perspectiva. Un país como el nuestro, que el siglo pasado vivió la mayor parte del siglo en el marco de la alternancia de los gobiernos de facto y los gobiernos civiles, ahora estamos en democracia, todo lo que pasa en la Argentina va a pasar en democracia, y es allí donde tenemos que construir las cosas que nos hacen falta. Y yo creo que tenemos los medios, hemos demostrado muchas veces que tenemos talento, capacidad para hacer centrales nucleares, las cosas que hace el INVAP, Claro. la agricultura de frontera. Es decir, hemos demostrado que tenemos los recursos humanos y materiales y tenemos que construir, digamos, los consensos básicos en el marco de la democracia para hacer las políticas de transformación. Creo que hemos dado pasos muy importantes en ese sentido y nos queda mucho por hacer. Claro. Tocó el tema, Aldo, de inversión, ¿no? Sí. Que es un tema central de cara al futuro y de cara a cualquier economía, ¿no? La inversión es un instrumento central para el crecimiento de la economía. Digo, en los economistas en general, digo, sobre todo en los ortodoxos, está instalada esta idea de una inversión extranjera, digamos, indiscriminada en cualquier sector y sin una idea clara de lo que necesita el país. ¿Cuál es su visión al Bueno, respecto? creo que esto, lo que usted dice, usted ha vuelto a decir lo que yo pienso, en el sentido que acá hay una idea de que la inversión es la que viene de afuera, en lo fundamental, y la verdad es que en todo el mundo la fuente principal de la inversión es la que se genera con el ahorro interno. Y entonces, como nosotros tenemos tanta inestabilidad, tanto tiempo, tenemos un problema que se nos va la plata. Nuestro objetivo en materia de inversión es retener todo el ahorro que se va y que está afuera y por lo menos evitar que se vaya el que está acá. Claro. Y lo podamos reinvertir. Y después la otra idea también que hay con la inversión extranjera, que toda inversión es buena, y no es cierto. Porque hay inversiones extranjeras que generan déficit enormes. Por ejemplo, fíjese en el sector automotriz. Sí, Tenemos tremendo. una industria porque toda la industria está en manos de empresas extranjeras, las terminales, tenemos un déficit fenomenal en la autoparte que tenemos que resolver con más componentes nacionales, con una terminal nacional, integrando las cadenas de valor. Entonces, en este sentido, los que han hecho las mejores políticas son los chinos o los coreanos, que traen inversión extranjera solo para lo que les interesa, para exportar, para traer tecnología, nunca les regalan el mercado interno, se asocian con ellos para acceder a otros mercados y son inversiones superavitarias. La inversión extranjera en China y Corea es superavitaria en divisas, en términos de que generan más divisas de las que gastan. Acá deficitaria. La inversión extranjera en la Argentina es deficitaria en términos de divisas. Claro, porque se Otra remiten. cosa para Sí. producir, para su cadena de valor,
mandan las utilidades afuera y cuando está hacia el balance resulta que tenemos un agujero de falta de dólares y esta es una de las cosas principales. Entonces, no cualquier inversión es buena y hay que traerlas que sean buenas, hay que traerlas y hay que buscarlas y hay que estimularlas, pero no caer en esa fantasía de que todo lo que viene de afuera es lo mejor. En primer lugar, por lo que le decía, la fuente fundamental de la acumulación en China, en Corea, en todos lados es el ahorro interno. Claro. Claro, pero además ellos, Aldo, tienen una política, si se quiere, de disciplinamiento de la inversión, no solamente de la inversión extranjera, sino que el excedente de las élites locales, de los grupos económicos locales, retorna en gran parte al sistema productivo. Así es, porque las reglas del juego son consistentes de que para ganar plata hay que ganar produciendo, pero acá resulta que como durante muchos periodos tuvimos política de destrucción de la industria y que se gana la plata especulando, entonces el emprendedor es un especulador y no un productor, pero no es culpa del emprendedor. Claro. Es que las reglas del sistema, esas políticas neoliberales, castigaron al que innova, al que produce, al que invierte, y entonces la actividad se deriva a ganar plata donde se puede, que es especulando. Y eso no, desde luego, termina muy mal. Así que el problema es qué reglas del juego creamos, se establecen como para que realmente esta función de la actividad privada, que es ganar dinero y hacer empresas, se haga y se gane plata produciendo, con tecnología, exportando, generando empleo, capacitando la fuerza de trabajo, innovando. Este es el desafío que tenemos en materia de desarrollo. Claro. Hay algo que llama mucho la atención, profesor Ferrari, es que por lo menos hasta en los economistas heterodoxos, en su discurso, no aparece, hablando de dólares, de divisas, de generación de divisas, no aparece la idea de la sustitución de importaciones. Uno escucha a un economista por ahí hablar de, bueno, hay que exportar más, si no conseguimos un crédito en el exterior, financiamiento externo, pero la sustitución de importaciones como forma de ahorro de divisas no aparece ni siquiera en el discurso. Es una cosa llamativa, ¿no? Bueno, yo creo que lo que sucede es que el concepto tradicional de la sustitución de importaciones es importar cosas que estamos importando ahora. Lo que ocurre es que podemos producir lo que estamos importando hoy, pero mañana aparecemos importando las nuevas cosas que produce la ciencia y la tecnología. Por eso yo estoy usando ahora, en esta materia de lo que usted está planteando, el argumento de que no nos alcanza con sustituir el pasado. Tenemos que sustituir el futuro anticipándonos al cambio tecnológico y poniendo en el tejido productivo la capacidad de hacer lo que está viniendo en la frontera del conocimiento, porque si no corremos siempre atrás y siempre vamos a tener un agujero en materia de divisas. Es decir, tenemos que sustituir el futuro, no solamente el pasado. Usted plantea con este punto, digamos, esta pregunta, un tema central. ¿Cuál es la estrategia de industrialización? ¿Alcanza con sustituir el pasado? No alcanza. Claro. Es necesario sustituir también el futuro a partir de la innovación y anticipándose a los cambios que vienen. Fíjese que si usted, por ejemplo, analiza el conjunto de bienes que están hoy industriales en el mercado, una altísima proporción, probablemente más del 50%, no existían hace 20 años. Sí. Porque era simplemente la tecnología no se había incorporado. Entonces hay una continua renovación de la oferta y no alcanza con sustituir la oferta del pasado, sino y la demanda del pasado, sino también la del futuro. Claro. Y allí empieza a talar de nuevo el rol del Estado. Pero desde luego en la materia, y en ese sentido ha habido avances muy importantes, el tema de la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el énfasis en la innovación, tenemos que integrar más la ciencia y la tecnología con la industria, y ha habido también en ese terreno las cosas del ENVAP, por ejemplo, allá en Bariloche, la terminación de la tercera central nuclear. Ahí ha habido una serie de pasos importantes en esta materia tecnológica y científica. Claro. El tema es cómo toda esa fuerza, profesor, la ponemos en función de las pymes y no de las multinacionales. No, desde luego.
que tienen que hacer su aporte en la medida en que esas multinacionales vienen a servir el desarrollo del país. Pero el tejido económico y social descansa en medida fundamental en la pequeña y mediana empresa, incluso la innovación. El avance tecnológico ha reducido mucho aquello que se llamaban las economías de escala, que para producir con eficiencia había que ser un gigante. Ya no es cierto, porque hoy las tecnologías informáticas permiten producir en series cortas de producción con altísima competitividad. Entonces las pymes tienen un horizonte tecnológico extraordinario y de hecho en muchas partes son pioneras de la tecnología y del cambio técnico. Allí está gran parte de la riqueza argentina. Hay una tendencia en algunos sectores, digamos, a denostar a las pymes, bueno, con esta idea del mundo globalizado, que es imposible, el desarrollo local. ¿Qué opina, digamos, tenemos posibilidades a futuro concretas de generar una red de pymes de capital nacional, así como la crearon los alemanes, ¿no? Que es el país con mayor exportaciones en el mundo, ¿no? Con una red de pymes de más del 90% de los bienes que producen en Alemania. Sí, desde ¿no? luego. Bueno, yo le acabo de decir, esa visión fundamentalista de que en el mercado global solo hay lugar para los grandes, no es cierto, porque se ha producido una diversidad de oportunidades y de innovaciones y de formas de producir que incluyen como protagonistas fundamentales a las pequeñas y medianas empresas. Entonces, esta idea resignada de que el país no tiene mercado, que hay cosas que no las puede hacer, en el sector electrónico, por ejemplo, el sector automotriz, fíjese, los asiáticos empezaron la industria mucho después que América Latina, pero lo hicieron con empresas propias. Sí, sí. Y hoy son todos exportadores de autos, tienen grandes firmas que compiten con los europeos, con los americanos. El caso de Corea es impresionante. Nosotros tenemos una industria profundamente deficitaria. Claro, claro. Digo, el caso de Corea es impresionante. Pero el caso de Corea es un caso espectacular. Es un caso para tratar en otro programa, realmente. ¿Cómo anda la natación? Anda bien. ¿Sigue nadando, Aldo? Sí, claro. Pero muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y en qué se encuentra trabajando? Bueno, acabo de publicar un libro, se presentó hace 2 días un libro mío que se llama La economía argentina en el siglo XXI, lo publicó Capital Intelectual. Hoy en un matutino de la Capital, en página 12, aparece una larga recensión de este libro. Del libro, un debate muy interesante con Alfredo Zayat, el economista de página 12. Sí. Tuvimos un intercambio ahí muy rico sobre el futuro argentino. Así que ya que usted me pregunta, le tengo que decir, no es para hacerle publicidad al libro, pero que además era que estoy haciendo, era una cuento que acabo de publicar un libro. Era una consulta que le queríamos hacer. Dígame. Bueno, precisamente esta, en que se encontraba trabajando, y bueno, esta obra reciente, la verdad que es recomendable y la vamos a leer, por supuesto, como hemos se llama leído todas sus obras. La economía argentina en el siglo XXI. Perfecto, perfecto. Bueno, profesor, muchísimas gracias por este contacto. Gracias por el llamado. Lo vamos a volver a convocar seguramente, con gusto, y bueno, fue un gusto. Gracias, Aldo. Adiós. Buen domingo. Aldo Ferrer, hablando en este Falta en Vido en la nota central, un gusto que nos dimos hoy. Más que nunca, viviendo este magazine del Día del Niño, junto con todos ustedes, y que continúa con el momento tanguero a continuación.